encuentra con nosotros en vivo el gerente general del BIES, Carlos Julio Arosemena, con quien vamos a conversar de diferentes temas que son muy importantes, sobre todo para quienes han hecho préstamos hipotecarios y además para absorber algunas interrogantes sobre el proceso y el trabajo que ha cumplido el BIES durante todos estos años. Muchísimas gracias por estar aquí, señor gerente. Hola José, muchas gracias por la invitación, un gusto estar en su programa. Muy amable. Una de las noticias más importantes, digo yo, de esta semana, lo conversábamos con algunos representantes gremiales, también con empresarios y, por supuesto, con quienes han hecho préstamos hipotecarios para hacer esta entrevista. Me decían qué bueno que el BIES haya anunciado esta reestructuración de las deudas, porque evidentemente desde hace muchos años, pero sobre todo después de la pandemia, hubo una crisis que todavía continúa, la crisis económica en el país. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿En base a qué y en qué consiste? El tema de los créditos hipotecarios es un producto muy importante que tiene una repercusión a nivel nacional en todo el mercado. Y hay que estar conscientes con la crisis que atravesamos en el 2020-2021. Por eso nuestro interés, nuestra motivación es no embargar casas o algo por el estilo, sino más bien apoyar a los jubilados y los afiliados, que son los que tienen estos préstamos hipotecarios. La idea es darles un refinanciamiento, una reestructuración para que puedan respirar un poco y puedan... la reestructuración básicamente consiste en darle un periodo de gracia de 12 meses, tanto de interés como de capital. Cero abono, no tiene que dar nada de entrada, sino todo a partir del mes número 13 comienza a abonar interés y capital. Eso es importante porque así se le da un alivio a este sector, a estas personas que tienen un préstamo hipotecario y que no pueden pagarlos por la crisis que atravesaron. A ver, entonces, ¿qué tiene que hacer un afiliado? ¿Tiene que seguir en línea su caso o acercarse directamente al BIES para que algún encargado lo pueda atender? Sí, los préstamos hipotecarios y estas reestructuraciones incluso se las hacen en línea. Esa es una ventaja que tenemos. Y de ahí, obviamente, por la naturaleza del producto, intervienen aquí algunos actores, notarías, registro de la propiedad. Entonces, una vez que ya precalifique en línea, se tiene que acercar al banco del IES, al BIES, para poder ingresar su carpeta, firmar los contratos y de esa manera ya beneficiarse de esta reestructuración. En este momento no hay entonces ningún peligro que haya algún embargo, ni mucho menos. No, porque obviamente nuestro objetivo no es quedarnos con las casas de los afiliados, nos convertiríamos prácticamente en la inmobiliaria más grande del país. Tenemos una cartera inmobiliaria, para que tenga usted una idea, de 7.000 millones de dólares, es lo que tenemos en préstamos hipotecarios. El BIES es el banco más grande del Ecuador y de largo. Para darle una idea, nosotros manejamos 23.000 millones de dólares en nuestro portafolio. Eso equivale a casi el doble que el banco privado más grande del Ecuador. Bueno, es indiscutible, según los datos de colocación de créditos, hasta septiembre de este año el 84.9% de las operaciones crediticias están destinadas a financiamiento de casas o departamentos listos para habitar. Este es el termómetro de lo que está ocurriendo en el país, porque indiscutiblemente no es lo mismo hacer un crédito en el banco del IES, es decir, en el BIES, que en una banca pública, en una banca privada. Evidentemente, hay muchísimos casos en los que uno va a la banca privada y definitivamente por los requisitos que son diferentes, simple y llanamente no entran, ¿no? Ya tenemos conformado el equipo que nos va a permitir sacar adelante este banco. Este es un banco importante para el desarrollo del país por la cantidad de recursos que maneja de nuestros dueños, que son básicamente los afiliados y jubilados. Entonces, los objetivos que nos hemos propuesto son muy ambiciosos y la idea es seguir aportando y dándole servicio al afiliado y al jubilado. ¿Cómo se maneja el trabajo que cumple el BIES por un lado y también los empresarios privados que quieren colocar viviendas? Sí, el BIES maneja el producto hipotecario de varios segmentos. Comenzamos con el segmento más bajo, que son viviendas hasta 90.000 dólares, que tienen una tasa del 5,99, una tasa
inferior a lo que ofrecen los bancos privados. Y damos hasta 25 años plazo, eso es importante, el plazo pues permite que la letra, que la cuota sea más pequeña y más manejable para la persona que se va a endeudar. 25 años, incluso a estirar un poco más ese plazo. Vamos a llegar a 30 años plazo en el crédito hipotecario. Sí, justamente leía una información algo muy importante. El 14% de los afiliados y jubilados se encuentran con un préstamo hipotecario que están en mora. Son 210.000 los que mantienen este crédito y de ellos 30.000 presentan atrasos mayores a 90 días en el pago de sus cuotas que generan 775 millones en cartera vencida del BIES. ¿Cómo evitar que eso continúe, por un lado, y cuál es la estrategia para que la gente diga yo quiero reestructurar y no perder mi casa? Sí, esas cifras son correctas, José. El banco tiene un problema enorme de cartera vencida en el segmento hipotecario. Vale una idea, 12.5 es casi 3 o 4 veces más que la morosidad en la banca privada. Entonces, estamos muy desfasados con respecto a los bancos privados. Y eso no puede ser, es una cifra totalmente, digamos, que repercute enormemente en la rentabilidad del banco. Y la razón principal por la que hemos llegado a esas cifras no es tanto por la crisis, la pandemia que se atravesaron hace algunos años, porque si no los bancos privados también tuvieran ese problema de morosidad en sus balances. La razón principal es porque el banco no tiene una eficiente gestión de cobranza. La gestión de cobranza en una institución financiera es importantísima. De nada sirve colocar recursos si no se los pueden cobrar. Y el banco a lo largo de los años no ha tenido una gestión eficiente. José, aquí no hay que inventarse el agua tibia. Ya los bancos privados lo hacen bien. Durante muchos años han aprendido cómo gestionar los problemas de morosidad. Son 30.000 afiliados que tenemos que cobrarle que tienen deudas vencidas de más de 61 días. Y la forma para hacerlo es como lo hacen las compañías de cobranza, llamando a cobrar, utilizar compañías de cobranzas externas que son especializadas en el tema, usar mailings, WhatsApp, teléfonos, correos, llamadas para poder cobrar. El banco, lamentablemente, a lo largo de los años no ha tenido una gestión efectiva, repito, de cobrar. Simplemente, pues, casi que no cobraban. Entonces, es muy fácil de verle al BIES porque como no le cobran, no le pago, tengo otras prioridades. Pero también hubo ciertas inconsistencias que se han denunciado públicamente y justamente usted decía que el banco anteriormente tenía problemas. Claro que sí, porque en el momento en que un afiliado quería reestructurar, había un divorcio entre el BIES y el IES. El sistema que tiene el IES probablemente en un momento dado no era relacionado y entonces algunas deudas que tenían los patronos no se reflejaban en el BIES. ¿Eso ya se está corrigiendo? Sí, eso es una de las tantas cosas que estamos corrigiendo con el IES. ¿No está corregido todavía? Correcto, estamos en el proceso de corregir eso. Okay. Tenemos que mejorar mucho en los procesos, en las contrataciones de sistemas, tenemos sistemas obsoletos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el BIES, siendo un banco de 23.000 millones de dólares, no tenga un core bancario, un sistema robusto que pueda soportar a todas las operaciones y las gestiones del banco? Entonces, estamos en todos esos procesos, como le digo, tenemos 2 meses y medio, ya tenemos el equipo y estamos ya dando señales al mercado, no solamente hipotecario, sino al mercado de valores, al sector de la construcción, a los bancos privados, en los que estamos apoyándolos. Hemos mantenido reuniones en estas últimas semanas con el sector financiero, con el sector de las casas de valores, mercado de valores, con el sector inmobiliario, para darles un mensaje de tranquilidad, que estamos aquí para apoyarlos, para crecer con ellos. Necesitamos colocar recursos. Somos una institución financiera como cualquier otra. Tenemos recursos y tenemos que colocarlos, obviamente observando los principios de rentabilidad, de solvencia, de riesgo, para poder tener un buen retorno finalmente hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es finalmente nuestro dueño. Yo siempre he dicho que los problemas que tiene el IES como tal giran en torno a la atención, porque cuando un afiliado quiere hacerse chequear en uno de los hospitales, tiene problemas del call center, etcétera.
Pero en cambio, cuando acudía al BIES, más bien salía con una sonrisa, porque con un solo clic probablemente le decían, usted accede a una casa, algo que era virtualmente imposible. Lo lógico es que esto continúe. ¿Cuáles son los planes en el 2023? Usted ha dicho que tiene poco tiempo, efectivamente, y que se está llenando de personal que sepa trabajar y que lo haga como si estuviera en una banca privada. ¿Cuáles son los planes y objetivos para el 2023? Seguir mejorando los procesos. En lo que sí se ha avanzado bastante en estos últimos años es en mejorar los tiempos que toma un préstamo hipotecario. Hace algunos años tomaba hasta 6 meses poder conseguir un préstamo hipotecario. Así es. En la actualidad estamos hablando de menos de 2 meses. Entonces ahí sí ha habido una baja significativa, ahí se ha trabajado bastante en administraciones anteriores. La idea de esta administración es mejorar aún más, porque tenemos parámetros de la banca privada que se puede mejorar aún más eso ahí. Podemos bajar de 55 días, que es aproximadamente el tiempo que nos toma gestionar un préstamo hipotecario, bajar a 45 días, que es el estándar de los mejores bancos privados. Preguntas que me hacen los afiliados, los interesados. Una persona o una familia que tiene un préstamo hipotecario que está pagando obviamente a 20, 15, 20, 30 años, en un momento dado que se ve desfinanciado, en el momento en que quiera hacer la venta de la casa, puede hacer una transacción con quien está comprando de la deuda para poderla reemplazar. Sí, claro, se puede. Nosotros no solamente financiamos vivienda terminada, financiamos la compra de terrenos, la compra de oficinas, la sustitución de deuda. Usted tiene una deuda en un banco, quiere ahora pasarla al BIES, se puede hacer. Entonces tenemos no solamente vivienda terminada, sino varios productos dentro del segmento hipotecario. Entonces, efectivamente podemos hacer lo que usted menciona. Es decir, en lugar de entregar la casa, hace la sustitución, es decir, logra que alguien le compre la casa para no perder su dinero. Exacto, correcto. Se puede vender la casa, se hace la sustitución y en ese sentido, pues, todos ganan. Bien, me gustaría que usted nos haga un diagnóstico de la situación actual del BIES. Digo esto porque se habla de un fortalecimiento de estrategias de inversión hacia la máxima rentabilidad justamente de estos fondos previsionales de la Seguridad Social. Sí. Nosotros tenemos un compromiso enorme que es administrar los recursos de los jubilados afiliados. Es un tema muy, muy delicado, es una responsabilidad enorme manejar estos 23.000 millones. Tenemos que mejorar muchas cosas. Por ejemplo, tenemos nosotros alrededor de 1.200 millones de dólares en la cuenta, parqueados, sin producir. Entonces, por eso justamente hemos llamado a todos los actores del mercado, bancos, mercado de valores, inmobiliarios, para poder incrementar la inversión que tiene el banco en esos sectores y de esa manera bajar la liquidez que tenemos ociosa en la cuenta y poder rentabilizarlo. Deme un ejemplo de esa rentabilización. Imagínense, si son, por ejemplo, 1.000 millones de dólares. Si yo tuviera colocado esos 1.000 millones de dólares a las tasas promedios que colocamos de manera ponderada, estamos hablando de 60, 70 millones al año que estamos dejando de ganar. Solamente con mover un clic. Solamente con mover un clic, así es. Y eso es importantísimo. Tenemos que rentabilizar al banco. Hay mucho por hacer. Usted me dice los objetivos para el próximo año: mejorar procesos, automatizar, contratar un core bancario. Pero para mí, el principal reto, dentro de tantos retos importantes que hay, porque hay muchos retos importantes en un banco tan grande y sobre todo que tiene muchas falencias que se han venido acumulando a lo largo de los años, es reducir la morosidad de la cartera. Y para eso tenemos ya una estrategia que la vamos a comunicar al directorio en las próximas semanas para arrancar ya en enero con la estrategia de cobranza, con compañías externas, entre otras cosas, para poder reducir por lo menos en 3 puntos para diciembre del 2023. Es decir, llegar al 9%, que igual sigue siendo más del doble de la morosidad que tienen los bancos privados, pero no se puede obviamente bajar en un año de 9 puntos o algo así. Por supuesto. Bueno, yo difiero, y esto es un comentario muy personal, de mucha gente que está en contra del BIES. Hay mucha gente, hace unas semanas hicimos un programa y conversamos con algunos analistas que decían que no debería existir inclusive el Banco del BIES. Déjenme decirles
que si no existiera el Banco del BIES, muchísima gente no tendría una vivienda. Ah, que está el Banco de la Vivienda, no es lo mismo. Que los bancos privados, no es lo mismo. La atención que tenía desde que nació el BIES fue totalmente diferente. Ahora, que tienen que modernizarse, que tienen que cambiar los sistemas, mejorar justamente el cobro de las rentas, es indiscutible, pero de ninguna manera puede desaparecer. Mucho más con la cantidad de dinero que mueven. ¿Cómo lograr más bien que se consolide el BIES y que trabaje en conjunto también con los bancos privados? Sí, nosotros con el equipo estamos diseñando estrategias para poder alcanzar nuestros objetivos. Como le decía hace un rato, ustedes, el público en general, en 6 meses va a haber cambios importantes y en 12 meses ya va a haber transformaciones en el banco. Hay mucho por hacer, repito, el banco tiene muchas deficiencias, falencias que se han venido acumulando y la idea es ir subsanándolas, corrigiéndolas. Tenemos, por ejemplo, el tema de los fideicomisos. Ahí tenemos 400 millones de dólares en fideicomisos, en gran parte de ellos con problemas. La idea es reactivar los fideicomisos que se puedan reactivar, liquidar los que no se puedan ya salvar. ¿Qué significa, me gustaría un caso práctico, como siempre digo, para que la gente lo comprenda muy bien, una transformación del banco? Transformación, uno, modernizar el banco. Todavía tenemos sistemas obsoletos, lo que impiden llevar una correcta gestión. Yo vengo de la banca privada, trabajé en bancos de primera línea, en Quito, en Guayaquil, en Panamá, y sé lo que es tener sistemas que van de acorde a los tiempos y para la toma de decisiones, y el BIES no. El BIES en algunos casos todavía se manejan con un Excel, para darle una idea. Con Excel. En algunos casos. En otros casos tenemos sistemas, pero que son todavía obsoletos. Usted dice que, a ver, en unos 6 meses va a haber un cambio radical, pero la transformación será en un año. En un año, sí, porque obviamente todo toma tiempo. ¿Cuál es el personal con el que cuenta el BIES? Y entiendo que trabajan en las 24 provincias. Sí, el BIES, tenemos un equipo conformado por los gerentes de área. Yo he traído gerentes de área, gente de confianza que conozco de ya algunos años, son alrededor de unos 15 el equipo. Tengo también asesores que trabajan 24/7 al lado mío en el banco, que son con el equipo con el que estamos sacando todos estos proyectos adelante. Perfecto. Vamos a una pausa comercial. Estamos conversando con Carlos Julio Arosemena, el gerente general del BIES. Ya regresamos. Bien, continuamos con la entrevista con el gerente del BIES. Un poco antes de culminar, es indiscutible que las principales ciudades, Quito, Guayaquil, tienen una atención que es preferente por un lado, pero también en diferentes partes del país, ellos, las personas que quieren, los afiliados que necesitan un préstamo se han quejado de la atención. ¿Cómo cambiará ese sistema dentro de esa transformación a la que usted se refiere? Sí. Para evitar el bicentralismo, me refiero. Claro. A ver, el BIES tiene presencia a nivel nacional. La matriz está en Quito, tenemos la sucursal mayor en Guayaquil, tenemos la sucursal en Portoviejo y Cuenca, pero tenemos puntos de atención a nivel nacional donde hay un IES, hay una ventanilla del BIES. Entonces, estamos trabajando justamente con las áreas respectivas para fortalecer, capacitar mejor a todos sobre todo los funcionarios que trabajan a nivel nacional en las oficinas del IES, las ventanillas, capacitarlos para darles un mejor servicio y un mejor trato hacia el afiliado. Entonces, eso es parte de nuestro compromiso, mejorar el servicio al cliente. Yo estoy permanentemente visitando al área de balcón de servicios en el banco, que es por donde entra el afiliado. Ahí está, físicamente. El afiliado y el jubilado van allá, al balcón de servicio. Eso es importante, esa es la cara que tiene el BIES hacia el exterior, hacia el sector externo. ¿Cómo visualiza usted un caso de éxito en un futuro próximo para un préstamo? Es decir, un afiliado se acerca, obviamente abre internet y empieza ese trámite personalizado para saber con cuánto puede contar para una vivienda.
desde ese instante hasta cuando le dan su vivienda. ¿Cuál sería el tiempo óptimo? El tiempo óptimo tiene que ser el tiempo óptimo que manejan los bancos privados, alrededor de 45 días. Nosotros hemos podido reducirlo de 6 meses a 2 meses, un poco menos de 2 meses, hemos bajado bastantísimo, pero falta todavía un poco más, nos faltan todavía unos 10, 12 días para llegar al estándar óptimo que queremos llegar, que es alrededor de 45 días. Eso en cuanto a los hipotecarios. En los quirografarios, como usted mismo decía, la ventaja es que se hace en línea todo, no hay que acercarse al banco. Exacto. Desde la comodidad de la casa, con internet, uno se mete, precalifica, le da un clic y en máximo 3 días tiene acreditados los fondos en su cuenta bancaria. Ese es un producto que se utiliza muchísimo. Se hacen tenemos en cartera de Quibrafaria hay alrededor de 4.000 millones de dólares. Oye, pero si usted logra hacer que en 3 días un afiliado tenga su vivienda, lo van a encadenar en su puesto y no le van a dejar ir. Sí, la diferencia es que, como usted sabe, hipotecarios y quirografarios son 2 mundos diferentes. El quirografarios es un préstamo que se hace en línea, que está respaldado por los fondos de reserva y cesantía del afiliado. En el caso del hipotecario, involucra otras instancias. Ya hay una casa que necesita un avalúo, que tiene que pasar por un registro de la propiedad, se hace una minuta, pasa por notarios, se involucra un poco más de procesos, tiene que acercarse el afiliado a llevar los documentos respectivos al área de balcón de servicios. Entonces, por eso nuestro objetivo es llegar a los 45 días el próximo año, en el 2023. Bien, estamos concluyendo la entrevista con el gerente del BIES, no sin antes decirle, gerente, que aquí en este programa, así como lo hacemos en los noticieros de Gamavisión, tratamos de hacer seguimiento a lo que usted diga. De acuerdo a lo que usted dice, la idea es que permanentemente su equipo de comunicación nos pueda dar a conocer esos avances, que a la larga es como cortar cintas para el propio gobierno y el propio banco, porque a la larga todos los ecuatorianos lo que necesitamos es que después de esta crisis terrible económica, que no la hemos pasado, pero después de la pandemia, lentamente hay que tratar de buscar soluciones. En este país no todo puede ser malo, y contar con un banco que le diga al afiliado: cuentas conmigo, estás en mora, pero hay una reestructuración y también hay planes para mejorar, yo creo que más no se puede pedir. Así es, estamos aquí para servir al afiliado y no servirnos de ellos. Eso es importante y una vez más les agradezco por la invitación, José, y estamos aquí a las órdenes. Cuando ustedes necesiten que venga, pues aquí estaré. Perfecto, muchísimas gracias. Pausa comercial y continuamos con más informaciones aquí en Hechos de Impacto. Son las 18:26. Y están con nosotros ya aquí en el set de Hechos de Impacto, Natalie Arias de Creo y también Vilma Andrade de la Izquierda Democrática, a quienes les agradezco primero porque las veo hace mucho tiempo que no las veía, solamente por televisión. Así que ahora, estando en el set de Gamavisión, es mucho más fácil. Indiscutiblemente, lo que ha dicho el presidente de la República es muy serio. Él ha dicho claramente, y es lo que más me llamó la atención, la Asamblea que se defina si está en favor de los ciudadanos o de la delincuencia. La verdad, la situación de inseguridad que vive el país es terrible y siempre la gente dice que salgan los militares. La guerra ya no es contra X país, sino aquí mismo, contra estas mafias. ¿Qué podemos hacer y cuál es su posición? Primero personal y luego de la Izquierda Democrática. Vilma, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, José. Para mí también es un gusto volverle a encontrar aquí en Gama TV. Un saludo a la audiencia. Yo creo que coincidimos absolutamente todos los ecuatorianos que el enfocar la defensa y la seguridad del país es una necesidad en la que debemos contribuir todas las funciones del Estado.
Y la propuesta que hace de reforma parcial el presidente de la República para evitar esos constantes declaratorias de decretos de excepción, que permite solamente en esa posición, tengamos en cuenta ecuatorianos, solamente cuando el presidente de la República, que lo puede hacer no de manera pues alargada ni permanente, prolongada, exactamente. Solo lo puede hacer por 30 días en primera instancia y después podría ampliarse a 60 días. Y requiere además pues la aprobación de la propia Asamblea, de la Corte Constitucional, es decir, estos decretos de excepción que ya se han vuelto recurrentes por la necesidad, creo que justifican la propuesta de reforma parcial de la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan garantizar de manera conjunta y apoyar toda la gestión que realiza la Policía Nacional, eso en el ámbito personal, y como Izquierda Democrática seguiremos apoyando. Nosotros somos un partido que estamos sobre todo estableciendo que el país necesita el apoyo y la contribución de todos. En todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer y vamos a seguir contribuyendo y apoyando en normas como esta. Recordemos que ya en la Asamblea se han aprobado algunas leyes también para la seguridad, han sido aprobadas y discutidas por miembros de Izquierda Democrática también. Es decir, que se cuenta con los votos de la Izquierda Democrática. Yo podría advertir que nuestra posición será de apoyo. Sin embargo, yo sí quiero dejar claro un tema. A nosotros nos corresponde el cumplimiento irrestricto de la ley y la Constitución. Una reforma parcial debe pasar por una aprobación que está en la Constitución. El artículo 442 de la Carta Magna establece los plazos. Es decir, esos plazos que habrá que acelerarlos, por supuesto, cuando vaya a la Unidad Técnica Legislativa, cuando vaya al Consejo Administrativo de la Legislatura, cuando se apruebe que vaya a la comisión, que le existe una comisión ocasional de enmiendas constitucionales. Esa comisión, en vez de 60 días, porque tiene un plazo hasta 60 días, deberá hacerlo mucho más rápido para acelerar el proceso. Pero a mí me preocupa que la norma constitucional señala que del primero al segundo debate, que es la que ya llega a la aprobación de la reforma parcial, dice que deberá haber al menos 90 días. Es decir, acelerando todos los pasos, no se llega a que esta reforma parcial llegue a ser aprobada y sea parte, porque lo ideal sería que sea parte de la consulta popular propuesta por el presidente. Esos tiempos los dejo muy claros, que no es que les modifica la Asamblea, que no es que entorpece la Asamblea, sino que desgraciadamente son textos constitucionales que hay que cumplirlos de manera rigurosa, que no podemos de ninguna manera trastocarlos, y que ese es para mí el primer escollo que el presidente de la República debe haber analizado y tendrá que verse cómo superamos ese tema. A eso voy. Está con nosotros Natalie Arias, a quien le agradezco por estar aquí. Me imagino todos estos aspectos a los que se refiere la asambleísta los tomaron en cuenta, por un lado. Y por otro lado, llamó poderosamente la atención, y tal vez sea un tema de estrategia de comunicación, que el presidente no estuvo dentro de la asamblea, no fue recibido por los asambleístas. Lo hizo al pie de la asamblea y frente a una gran cantidad de personas. Muy buenas tardes ante todo, estimado José. Muchas gracias por la invitación. Vamos directamente a la materia. Recordemos cómo surge esta reforma parcial de la Constitución. De hecho, esto pues fue planteado dentro del primer conjunto de preguntas que presentara el Ejecutivo ante la Corte Constitucional, indicando a la Corte, contrario al criterio que se sostenía desde la Presidencia, que debía realizarse por reforma parcial. La postura original era de enmienda. Obviamente, pues ahí la voz cantante es la de la Corte Constitucional. Y en ese sentido, ya habiendo publicado la semana anterior también el decreto correspondiente para las preguntas que van a ir en la consulta, pues ya correspondía darle trámite a este propósito. Es una enmienda parcial específicamente sobre el artículo que define cuáles son las competencias, valga la redundancia, constitucionales, tanto para las Fuerzas Armadas como para la Policía Nacional. Y ahí hay dos expresiones sobre las que quisiera llamar la atención. La primera de ellas, ya la ha mencionado Vilma, es el estado de excepción y las limitaciones que éste tiene asociadas, y por supuesto también el carácter de complementario.
Complementario es, de hecho, pues la palabra clave en este sentido. No se está desconociendo la naturaleza de las dos instituciones, sino que más bien se está buscando que exista la complementariedad a propósito de lo que vive en este momento Ecuador, que no es una cosa distinta a aquello que todos conocemos y vivimos como ciudadanos, es decir, una violencia exacerbada a propósito de la lucha frontal contra el narcotráfico. Ahora, usted mencionaba efectivamente frente a quién la presenta primero. Ajá. La había presentado ya frente a los ecuatorianos a través de la Corte Constitucional. Hoy la ha presentado frente a un importante número de ecuatorianos. Ahí estaban presentes pues, de diversas provincias, de la misma forma también algunos gremios. Y después pasó a la entrega formal y ahí sí estuvo dentro del predio de la Asamblea Nacional. La entregó en quien nos representa, en este caso como asambleístas. Nosotros somos representantes del pueblo ecuatoriano, en este caso pues la entregó en manos del presidente como quien tiene la responsabilidad de convocar esos primeros pasos que también ya había señalado Vilma, directamente pues a la Unidad de Técnica Legislativa y consecuentemente al Consejo de Administración Legislativa para poder inmediatamente proceder a la calificación e iniciar el trámite formal. Ahora, el presidente de la República está haciéndole caso a sus mandantes, porque es el pueblo el que ha dicho permanentemente, no solamente ahora, y en eso creo que coincidimos todos, de la necesidad que la policía tenga un refuerzo, que la policía necesita más armamento, obviamente más fondos para mejorar en todo sentido, porque la lucha es totalmente desigual, por un lado, y por otro lado, la fórmula para poder atrapar a los delincuentes, y en eso no solamente entra la policía, ni las Fuerzas Armadas, ni tampoco la Asamblea, sino la propia justicia. Es decir, solamente con políticas públicas en el tema de seguridad, esto pues va a mejorar tal como ha ocurrido en otros países que también han sido, se han visto sumidos por la violencia como Perú o como Colombia. En ese sentido, ¿qué más debe hacer la Asamblea para contribuir con leyes en este sentido? Dos temas en ese punto en particular. La primero, en este caso, es que lo que usted acaba de mencionar, la coordinación entre las distintas funciones del Estado es aquello que correspondía al fondo de la propuesta que remitió también el presidente. En este caso fue una propuesta que tenía, en este caso, reformas sobre varios cuerpos para mejorar la relación entre las distintas instituciones relacionadas a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública también. Y de esa forma, este proyecto fue presentado dentro de los primeros 3 o 4 meses del año. Aún está en tratamiento. Yo quisiera en este caso, pues, más que una crítica, presentar también, pues, reiterar, mejor dicho, la urgencia que tenemos todos de que ese proyecto pueda ver la luz. Recordemos que ahí estaba también contenido alguno de los elementos de la ley del uso progresivo de la fuerza. Correcto. Salió una primera versión, tuvo una retroalimentación de parte del Ejecutivo a través de la objeción parcial. En este caso, pues la Asamblea se ratificó en esos criterios. Sin embargo, ya está vigente, cuenta con la mayor parte de esos elementos, aunque había algunos artículos sobre los que había observaciones. Sin embargo, ya está vigente. Ese es uno más de las herramientas. Ahora la Asamblea tiene no solo la ley a la que acabo de referirme, la que tiene que ver con las instituciones de seguridad y que va para segundo debate, es decir, todavía está pendiente, sino también tiene a su vez, por ejemplo, el proyecto de ley de la Universidad de la Seguridad Ciudadana. Y ese tema lamentablemente sí se ha quedado pues en el primer debate, todavía no se agota el primer debate ya desde hace algunas semanas y es importante que se conozca. Todos estos son aspectos, ninguno por sí mismo podría abarcar la totalidad de un fenómeno que tiene múltiples dimensiones. ¿Están conscientes ustedes, ambas, que pertenecen a la Asamblea, por lo tanto a un cuerpo colegiado, que es indiscutible que cuando hablamos de encuestas, la posición que tiene el pueblo con respecto, o la imagen que tiene de la Asamblea, va muy venida a menos, justamente porque estos que son los grandes problemas o los grandes temas que deben ser abordados, sin una posición política, sino más bien ciudadana, ustedes son representantes a la larga del pueblo, eso debería quedar a un lado y más bien continuar con estos debates y que haya esta prolijidad para aceptarlas.
Bueno, yo creo que todos tenemos que ser absolutamente objetivos y reconocer la falta de confianza, la falta de credibilidad de un organismo fundamental en cualquier democracia. Y creo que más allá del tema político, que es el que más trasciende, también es conocer que, además de las leyes, la Constitución y las leyes que marcan en definitiva las acciones para enfrentar a la delincuencia, hace falta también decisión política, que yo siento que este gobierno la tiene y por eso ha enfocado el ataque y pues a la delincuencia y a la narcodelincuencia. Y eso está bien, pero hace falta recursos y hace un trabajo también institucional adentro del Ejecutivo para que las organizaciones, llámese las organizaciones de inteligencia, como aquellos temas de orden operativo, puedan trabajar de manera ya con las herramientas que tienen. Las leyes están ahí, entonces tienen que aplicarlas y ser absolutamente rigurosos. Y lo que usted señalaba, José, es si es que no existe una justicia ágil, una justicia que realmente pues le dé las condiciones a los ciudadanos, es un retroceso. Pero también creo que además de todas estas acciones de seguridad, se necesita generar empleo, se necesita inversión pública. La Asamblea acaba de aprobar leyes importantísimas, como la Ley de Economía Violeta, que precisamente da aporte, incentivos a las empresas públicas y privadas sobre todo, para que puedan contratar a las mujeres que son las mayores víctimas desde la pandemia, que han perdido el empleo. Hemos aprobado una ley de pagos en plazos justos que les invito a los artesanos, a los microempresarios, a los pequeños empresarios que se adueñen de esta ley, se apropien para que puedan cobrar sus facturas máximo en 30 días en la empresa pública y privada, que no lo hace, que los mantiene impagos y por lo tanto sometidos al chulco muchas veces y a condiciones gravosas. Por lo tanto, hay trabajo en la Asamblea positivo. Hoy mismo hemos aprobado para el primer debate el informe de la ley económica urgente que remitiera el presidente de la República para dar incentivos y exenciones de impuestos para un gran sector, el sector audiovisual, es decir, para que vengan industrias, para que puedan aquí realizarse largometrajes, para que vengan empresas como Netflix, HBO, a hacer filmaciones. Están yéndose a Colombia porque tienen mejores condiciones. Hoy lo vamos a tener aquí en el Ecuador. Es decir, hay noticias positivas, pero esto tiene que ampliarse. Bueno, la generación de empleo es básica para los temas también de inseguridad. Déjeme decirle a las dos asambleístas que esta es una crítica absolutamente constructiva, pero es evidente que la Asamblea adolece de un plan efectivo de comunicación, porque es como que trasciende solamente, ¿qué trasciende? Las discusiones y las peleas. ¿Qué pasa con la fiscalización? ¿Qué pasa con querer sacar a un presidente, etcétera? Y cuando salen esto que usted acaba de mencionar, que son proyectos de ley o ya leyes que les sirven a los ciudadanos, prácticamente no se difunde, esos titulares no llegan. Mea culpa también de los medios de comunicación, es indiscutible, pero tiene que haber un trabajo en conjunto con respecto a esta política de comunicación que debe existir por parte de la Asamblea. Y ojo que siempre lo he dicho, no solamente en este caso. Muchísimas gracias a Natalie Arias de Creo y a Wilma Andrade por haber estado con nosotros aquí en Hechos de Impacto en vivo. Espero que no sea la primera ni la última vez. Además, veo que también coinciden con los colores. Qué bueno. Y hoy hemos estado desde la mañana compartiendo escenario. Estamos en la misma comisión, entonces hemos venido uniformadas. Vea, este es un ejemplo fantástico para el país de que sí se puede hacer amigos también en la Asamblea. Por supuesto que sí. Perfecto. Estamos concluyendo el programa. Dios mediante, hasta el día de mañana. Gracias.